Damos bienvenida a todos los participantes a este evento. El tema que nos congrega son fundamentalmente tres de connotación y de mucha actualidad: parricidio, feminicidio, el delito de contaminación ambiental y el delito de extorsión. Nuestro primer expositor, el doctor Mario Rodríguez Hurtado, es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1980, con 35 años de ejercicio profesional, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, profesor de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Academia de la Magistratura. Recibimos entonces con un voto fuerte de aplauso. Señores, estimadísimos magistrados, conversar sobre dramas, interesarnos por hechos de sangre que la norma jurídica intenta definir o intenta recoger lo que es esencial de esos dramas para luego, a través del proceso al que concurren policías, fiscales, abogados y jueces, no es nada sencillo. Siempre el derecho ha tenido imperfección para representar lo que la realidad expresa. Por eso, sin duda alguna, es la literatura la que expone mucho mejor el drama humano que el derecho intenta de alguna manera reconducir, porque esa es su tarea en el marco de consolidar un determinado sistema estatal para nosotros democrático, republicano. Y no por gusto, este crujir entre realidad y derecho se siente más cuando de hechos de sangre nos referimos, cuando hablamos de muertes, de homicidios, en sus diferentes modalidades simples o básicas, un altercado, una pelea, una discusión y una muerte, o también la liquidación de alguien que es nuestro par, nuestro igual, un ascendiente, un descendiente consanguíneo, nuestro padre, nuestro hijo, aquella persona con la que estamos vinculados por matrimonio civil, nuestro cónyuge, o por relación de hecho estable no impedida, convivencia, o por ligamen que la propia norma establece a partir de la adopción. Matar al igual, liquidar al par, parricidio. Hecho criminal ciertamente más grave que el anterior, al que llamamos homicidio simple. Pero también los hechos de sangre no dejan de sorprendernos solo porque haya un Caín, sino también porque existen otras personas que, sin ser pares de la víctima, incurren en atroces y execrables homicidios. Y ahí destaca mucho
el homicida feroz, el que mata por gusto, el que mata por razón nimia, el que mata con abierto y descarado desprecio por la vida humana, el que convierte la vida en algo tan baladí y tan intrascendente que puede liquidarse por afán de dinero, por placer, por gozo en el maltrato o la sevicia, el asesinato. Hasta ahí lo que nuestros códigos penales del 24 y del 91 nos han enseñado, casi como una tradición. Y cuando esto está más o menos sereno, cae un rayo que nos sorprende y nos hace saltar, porque aparece la figura del feminicidio o el homicidio de una mujer. Primero, solo para darle un nombre en el marco del parricidio. Pero luego, y en esto hay que saludar el empeño de los grupos feministas, lo que no significa que estemos de acuerdo con su propuesta que se ha convertido en ley, porque yo humildemente discrepo de ello y trataré de mostrar por qué es incorrecto, pero hay que saludar ese empeño y ese esfuerzo de aquellas organizaciones feministas que consiguieron, al convencer al legislador que no bastaba en el parricidio hablar con el nombre de feminicidio para ciertos casos, sino que había que autonomizar, había que distinguir, había que acuñar una nueva moneda normativa llamada feminicidio, que ya aparece en nuestro Código Penal como un homicidio calificado, hipercalificado, diferente a otros. Sepan ustedes ahora, señores, que en el Perú, a diferencia de otros países, el delito más grave contra la vida ya no es el asesinato, ya no es el parricidio, es el feminicidio. El padre víctima, el hijo víctima, el adoptante o adoptado víctima, la cónyuge o el cónyuge, el conviviente víctima, ya no son las víctimas centrales, ni aquellas por cuya muerte se tendrá que reaccionar punitivamente peor, sino la muerte de una mujer por ser mujer, que acarrea cadena perpetua en su modalidad más grave. Una infame pena que en este momento en España está siendo objetada por los sectores más democráticos frente al empeño absurdo de endurecer las sanciones, como que con eso se solucionan los problemas sociales, fenómeno del que ya están retrocediendo en Estados Unidos, donde funciona la ley de los 3 strikes. 2 penas graves, la tercera, así sea hurtar una pizza, cadena perpetua o de por vida. Esa forma de reprimir usada en Estados Unidos desde la década del 90 para adelante ha colapsado, ha generado 2,5 millones de pesos y 85,000 millones de dólares que hay que invertir cada año para mantenerlos. Por primera vez, los 2 partidos norteamericanos, y basta leer New York Times o Washington Post, se han puesto de acuerdo para promover una reforma penal que retroceda la imbecilidad que cumplieron en su momento. Y ahora ambas fuerzas están de acuerdo que hay que permitirle al juez que con su discreción imponga la pena justa y no la pena de la ley, que la ley severamente le imposibilita el raciocinio y la discreción,
Esa es la reforma penal que en este momento se vive en Estados Unidos. Y nosotros estamos, como siempre, retrasadísimos, intentando hacer lo que ellos ya hicieron y de lo que ya retroceden. O pretendiendo repetir el exceso español de mantener la cadena perpetua con la discrepancia mayoritaria de todos los partidos, pero que se ha impuesto por el predominio del PP. Pues bien, ¿por qué nos va a extrañar que en nuestro país se cometan errores también de esta índole, de considerar que el feminicidio es ahora, dentro de los homicidios, el delito más grave porque se puede castigar con cadena perpetua? Ahí hay un craso y terrible error, no porque la mujer no deba ser considerada, no deba ser protegida, no deba ser empoderada debido a las circunstancias históricas sociales a las que ha sido sometida. Por eso, antes de discrepar, para que no se me malentienda, quisiera señalar desde el punto de vista de género qué es lo que la mujer ha aportado a la humanidad. Primero, la mujer sostiene la mitad del mundo. Eso lo dicen los budistas, todas las creencias orientales. La mujer no es la costilla del hombre, la mujer sostiene la mitad del mundo, como el hombre. Ahí hay una gran diferencia entre las religiones orientales y la religión católica. La mujer es la que permitió darnos la primera forma de organización social, el matriarcado. Cualquier estudio histórico demuestra que la sociedad humana se edificó tomando como base a la mujer, el matriarcado. Fueron circunstancias históricas posteriores las que dieron origen al patriarcado que hasta ahora nos agobia. Pero originalmente fue el matriarcado. La mujer elegía al hombre. La mujer seleccionaba al padre en mejores capacidades para pervivencia en la sociedad de la humanidad, porque estábamos más cerca de la naturaleza. La mujer inventó la agricultura. Los hombres que cazábamos, pescábamos y recolectábamos, ¿qué nos íbamos a poner a pensar que de esas semillas podía surgir un vegetal igual? Fue la mujer la que se dio cuenta de eso, la inventora de la agricultura, con todo lo que significa para el desarrollo humano. Es la primera que disintió en épocas tenebrosas del medioevo. Por eso se las persiguió como brujas y por eso se inventó hasta un código procesal penal, así como el nuevo código, pero reformista. En aquel entonces también tenía su código. Los inquisidores, el Maelus Maleficarum, o el martillo de Dios contra las brujas. ¿Contra quién? Contra la mujer, no contra el varón. Se rebeló contra el absolutismo, porque en la época de la Revolución Francesa, la mayoría del pueblo que tomó la Bastilla fueron mujeres, y específicamente las vendedoras de pescado del mercado de París. Mujeres. Promovió el sindicalismo en Europa, nuestra Flora Tristán, que alguna vez vino al Perú y escribió dolorosamente el estado de putrefacción y de retraso en nuestro país. Flora Tristán, la madre de los sindicatos en Europa. Conquistó el sufragio universal porque antes las mujeres no votaban, eran menores de edad y el marido así deshacía con ellas. Y los gobiernos también. No tenía opinión. Las sufragistas impusieron ese derecho, universalizaron el voto, se incorporaron a la economía en las peores épocas de conflictos y guerras,
Cuando todos los hombres tuvieron que ir al frente, ellas quedaron en las fábricas, quedaron en las instituciones públicas, se ocuparon de lo que se les prohibía hasta ese momento, hacer un trabajo rentado, independiente y propio. Bregó a vaso partido por la independencia del Perú. ¿Quién acompañó a Túpac Amaru? Micaela Bastidas, a quien también le aplicaron tormento y a quien también la mataron miserablemente, como bien pueden leer ustedes en el último libro publicado y difundido en la Feria del Libro Nuestra de hace poco, de Charles Walker, un americanista, un norteamericano que ha estudiado la rebelión de Túpac Amaru y todas las consecuencias ulteriores, donde se reproducen los juicios terribles contra nuestros precursores, con usos y estilos que hasta ahora se repiten. Prisión preventiva, medida cautelar, ¿no? Escarnio del imputado, propaganda adversa de los traidores, de los criminales, de los salvajes. Ese es el tipo de justicia que se manejaba en aquel entonces y que tuvo que soportar también Micaela Bastidas. Lean el libro, ¿no? Túpac Amaru, de Charles Walker, americanista que ha dedicado 30 años de su vida a estudiar la gran revolución de Túpac Amaru. Protestó contra el derecho penal del enemigo, ese que no reconoce democracia, ese que no reconoce garantías, ese que dice que hay que servir a la prensa, que mientras la prensa me aplauda, mientras la prensa esté de acuerdo conmigo, muy bien, yo feliz y contento. Derecho penal de enemigo, derecho penal sin garantías. Pues bien, no. En el año 1924, cuando se publica nuestro Código Penal, el antiguo, el anterior al del 91, ¿no? Lo primero que hizo Leguía, ¿qué fue? Sacar una ley en contra de ese código, que se llamó la Ley contra la Vagancia. La única que se levantó en ese entonces a protestar sin ser abogada fue Ángela Ramos, periodista, ya fallecida, con seudónimo Ángel Loba, una mujer de primera que escribió en Amauta, la revista de José Carlos Mariátegui, donde también escribió don Luis Jiménez de Azúa, reclamando derecho penal democrático, humanitario, ultima ratio y todo lo que sabemos modernamente. Y por si fuera poco decir, más del 50%, quizás el 50% de fiscales son mujeres. Creo que ese es un dato estadístico. Está más o menos 50-50 varones. En el Poder Judicial la diferencia es un poco mayor, pero cada vez más damas, magistradas, abogadas, se ocupan de la delicadísima tarea de administrar justicia y de decidir la suerte de los seres humanos que son imputados. Pues bien, por lo tanto, si es que yo voy a sostener una posición contraria a esta figura del feminicidio que considero innecesaria si hubiéramos respetado el texto de nuestro código, no es porque no aprecie a la mujer. Al contrario, la reivindico. Susan Brown Miller, una gran feminista neoyorquina, en su libro Contra nuestra voluntad, explica por qué la violación sexual, más que un problema de simple ataque o agresión de ese tipo, es un ejercicio de poder o de imposición. Susan Brown Miller, década del 70, en un libro hermoso, Contra nuestra voluntad. Muy bien, dicho y esto, ¿no? Aun cuando ya hemos hablado de parricidio y asesinato, nosotros podemos afirmar categóricamente que si no se hubieran producido estos cambios, el asesinato seguiría siendo el delito contra la vida más grave y el más tradicional, y el que recoge las verdaderas circunstancias que explican por qué hay homicidios más graves que otros. Específicamente el asesinato, ¿no?, previsto por nuestro código en su texto original y también por el código anterior, se centra en los móviles, en las motivaciones, en las tendencias internas
por las que se mata: ferocidad, lucro. El código habla de placer, pero eso es parte de la ferocidad. Gran crueldad o propósito de facilitar o ocultar otro delito. Ejemplo: el que se aposta en la azotea con un rifle y empieza a disparar contra los transeúntes como si fueran patos de feria, ¿qué cosa es? ¿Un homicida común o un homicida feroz? Aquel que porque no le agrada la raza negra mata a un individuo de esa raza porque aborrece al negro, al asiático, al indio, al cholo, ¿es un homicida simple o es un homicida feroz? Aquel que mata a una mujer porque ella ya no quiere seguir con él, porque le tiene revancha, porque no acepta haber roto esa relación, porque la desprecia, porque la discrimina, porque la somete domésticamente. ¿Qué cosa es? ¿Un homicida simple o un homicida feroz? La ferocidad es uno de los móviles que más caracteriza el asesinato, pero que lamentablemente a lo largo de toda nuestra historia judicial nunca le hemos dado importancia de vida. Y por esa razón es que cuando podíamos atender las necesidades de mejor proteger a la mujer, modificando el asesinato para incluir dentro de los móviles de la ferocidad este propósito de matar a una mujer por el hecho de que es mujer en el marco de violencia familiar o lo que fuere, en vez de hacer eso, nos pasamos al extremo de crear otra figura que niega el propio concepto del asesinato. La anterior, por favor. Por lo tanto, la ferocidad explica muchísimos crímenes: el homicidio serial, el homicidio discriminador, el homicidio por odio, el homicidio por repulsa o revancha, el homicidio que se sustenta en celotipia o en obsesión, la ferocidad. Igual que matar por lucro, porque son móviles nimios, insignificantes, intrascendentes, execrables, que expresan el más abierto desprecio por la vida humana. Como por ejemplo matar porque alguien me paga para que mate a otro, que es el sicariato. Pero ya también nuestros legisladores se les entró el gusanillo del feminicidio y ahora tenemos sicariato como delito autónomo. Como que el asesinato no comprendiera el sicariato. Esto es, el matar por encargo, el matar por precio, el matar por recompensa o por pago pactado. Y así también, en vez de entender que el desprecio, la humillación, el autoritarismo, la violencia familiar sobre la mujer que ocasiona la muerte, sea porque estemos vinculados con ello o no, puede encajar claramente en parricidio, puede encajar en asesinato, hemos preferido crear una figura autónoma. El lucro ya está claro, es también un móvil infame: matar a alguien por dinero, por encargo. La gran crueldad, el buscar que la víctima padezca, cebarnos en ella para que su padecimiento nos satisfaga, es también asesinato. O facilitar un delito, aunque no se logre, matar al guardián de un banco para poder ingresar y llevarme las cosas, así no lo quiera, así no lo logre, o para ocultar el delito, violar a una persona y para que no me denuncien o para que no se esclarezca el hecho, matarla, ¿no? Muy bien. Dicho esto, mi pregunta es,
¿tiene sentido hablar de feminicidio cuando claramente todo lo que se indica en el artículo pertinente podía entrar dentro del móvil de ferocidad? ¿Acaso la ferocidad no tiene que ver con las mujeres como víctimas? ¿Acaso no tiene que ver con violencia familiar y la muerte de la mujer en esas circunstancias? ¿Con un acoso u hostigamiento sexual? La ferocidad era una fórmula muy clara. Así como no se ha entendido el homicidio serial. Acá hemos puesto dos ejemplos. Dahmer, el carnicero de Milwaukee que no mató lo suficiente, un adorable asesino serial que hizo su autodefensa y que recibió numerosas cartas de mujeres que participaron en el juicio ofreciéndose casarse con él por la imagen que mostraba Dahmer. Y el nuestro, más humilde, ¿no?, más mestizo, Pedro Nakada, el asesino de Huaral, 32 víctimas en su haber, con un arma cuyo silenciador él inventó. Según él, mataba para limpiar las calles de prostitutas y de ladrones. Sin embargo, también mató profesores y amas de casa. Homicidas seriales en el Perú y en el mundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, antes, por favor, no olviden, la ferocidad no solo acoge a estos homicidas seriales ordenados y desordenados, sino a todos los asesinos que matan por móviles fútiles, insignificantes, repulsivos, discriminadores, de odio, por desprecio superlativo por la vida humana. Y ahí encaja, obviamente, matar a una mujer por su condición de tal, bajo ciertos escenarios. ¿Para qué abultar ya el pobre violado Código Penal más de 400 veces con un nuevo tipo si podíamos hacer esta modificación? ¿Qué ganamos? Más que engañarnos a nosotros mismos, porque la protección auténtica de la mujer depende de la prevención y de la oportuna sanción luego de un proceso justo y debido. La siguiente. ¿No es acaso el feminicidio un asesinato por ferocidad? Matar a una mujer por su condición de tal en los escenarios que se establecen, ¿acaso no es una forma de homicidio calificado por ferocidad? ¿Guarda sentido autonomizarlo, o sea, sacarlo del rubro de ferocidad y crear una figura propia? ¿Se está respetando con eso el principio de igualdad? Hemos llegado al extremo ahora de que la muerte de una mujer bajo esa circunstancia es más grave, es mucho más grave que un asesinato, puesto que la pena será cadena perpetua en la versión más agravada del feminicidio. ¿Es la cadena perpetua una pena legítima? ¿La pena de por vida es legítima? Nuestro Código Penal puso como máximo 25 años. ¿Por qué? Porque fueron locos los legisladores. Los promotores llegaron a la conclusión que, según estudios de las Naciones Unidas, cuando una persona está presa más de 20 años, ya empieza a deteriorarse físicamente. Ya no es pena privativa de libertad, es pena corporal. Por eso nuestra pena máxima era 25. Después se extendió a 35 y ya en la década del 90, cadena perpetua, ¿no? Pena legítima. Esa es la pena que consideramos resulta justa para el feminicidio hiperagravado. La siguiente. Veamos la proporcionalidad, ¿ya? Y con sinceridad quisiera que ustedes se pongan a reflexionar. ¿Cuál de estas dos conductas es más repulsiva y más reprochable? Un individuo cansado de los llantos de un bebé, no lo soporta, lo toma en las manos y lo avienta al suelo y lo mata.
Primera conducta. Segunda conducta. Yo vivo en mi casa, no con mi enamorada, ni nadie de esa índole, ni con mi esposa, sino con una amiga. Pero discutimos y peleamos y por razones económicas la mato. ¿Cuál es el delito más grave aquí, según la norma? ¿La muerte del bebé o la muerte de esa mujer? Según la ley, la muerte de la mujer. Porque matar a ese niño estrellándolo en el suelo es asesinato por móvil feroz, pena mínima 15 años. Lo otro es feminicidio, porque según la ley de violencia familiar, no solamente ingresan en este terreno cónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, sino en el literal H se dice, quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, o sea, que no sea por pago de alquiler, y que no haya, por supuesto, relación sentimental ni nada por el estilo, ¿no? De modo que si yo mato a esa amiga con la que vivo en mi casa, después de haber tenido discusión y después de haberla ofendido, agraviado, lo que fuese, soy feminicida. Y ese comportamiento es más grave que haber lanzado a ese pobre niño contra el suelo. Porque en esa circunstancia mi pena podría ser no menor de 15. En cambio, el feminicidio, la pena es mucho mayor. Así estamos. Esa es la situación concreta. Pero está la ley. Y hasta ahora no ha sido declarada inconstitucional y no sé si algún juez habrá hecho control difuso. Pero van a haber problemas. Van a haber problemas. Si yo mato a mi cónyuge, por lo general, en circunstancia de violencia familiar, ¿qué soy? ¿Parricida o feminicida? Porque en el feminicidio dice no interesa que haya habido vínculo matrimonial o no. ¿Qué soy? Si yo mato a una persona con la que no guardo ninguna relación sentimental ni de ningún tipo, sino que vive bajo mi mismo techo, porque somos amigos y decidimos pues en todo caso vivir ahí, pero en marco de violencia familiar, lo que está permitido ahora, no, tendríamos a un feminicida. Estas son las cosas que explican por qué, cuando la ley penal se cambia de una manera apresurada, sin verdadera discusión, terminamos mal. Creo que no hay internet, ¿no es cierto? De manera que no vamos a poder ver dos pequeñas referencias sobre la muerte de una enfermera aquí en el Perú, acuchillada por un ex enamorado, y la forma de matar BTK, esto es violar, torturar y ahorcar, ¿no? Como forma de descubrir a los asesinos que suelen atacar mujeres, ¿no? Son fórmulas que se han logrado establecer según criterios criminalísticos en Estados Unidos. En suma, concluyo, ¿no es cierto?, que los grandes aportes de la mujer nunca podrán ser desconocidos. Le debemos demasiado, pero que no por eso las transformaciones normativas ya se deben dar por descontadas o son automáticas. Un poco de reflexión y orden, tanto más si, como ustedes saben, en este momento se está discutiendo un nuevo Código Penal, el Código Penal Eguren, que tiene más de 400 tantos artículos y que probablemente se apruebe en un pleno, y hoy dormimos con el Código del 91 y mañana amanecemos con el Código del 15 o del 16 del doctor Eguren, lo que cambiaría un conjunto de reglas. Por ejemplo, solo menciono una: yo puedo cumplir hasta el último día de mi pena 25 años, porque ahora ya no hay beneficios, ahora todo es endurecimiento, que estos malditos soporten,
que las cárceles se sigan llenando, 78.000 presos. ¿Qué me importa? Total, puedo dormir tranquilo. Que sigan ahí en la podre y la miseria humana, sí, pues. Sí, es verdad. 78.000 presos. Pese a que el código dice que la justicia debe intervenir en la pena. ¿No? Muy bien. Sin beneficios penitenciarios. ¿Por qué? Porque si hay un beneficio penitenciario, OCME interviene y cree que el juez está actuando mal y debe informar. Muy bien. Ya pues, 25 años sin beneficio. Señor, anciano estoy y quiero irme a mi casa. Entré a los 25 años, ahora tengo 50 y creo que ya pagué lo que hice. Libérenme. Un momentito. Según este código, que si se aprueba, si te declararon peligroso, te pueden retener 10 años más como medida de seguridad. Esas son las lindezas de este proyecto de Código Penal, señores. Muy agradecido.